Roberto Clemente, como sabemos, fue un astro en el diamante, con todos los títulos que pueda haber tenido un gran jugador en ese deporte, campeón bate, el más valioso, un campeón de serie mundial, primer latinoamericano en los 3,000 hits. Bueno, pero su labor fuera del diamante se hace conocer también en el mundo entero. Pero lo cierto es que fue un ídolo, una figura que nos llevaba a todos a pensar en el béisbol como el gran deporte. En mi casa ya el béisbol era el deporte rey, porque mi padre se encargó de cultivar eso desde que éramos muy pequeños. Ya yo diría que a los 6 o 7 años, más o menos, él me regaló un guante de plástico, que fue lo primero que recibí del béisbol. Yo creo que antes había tenido algunas bolas de goma, cosas así. Y me fui desarrollando. Y según me fui desarrollando en el deporte, a pesar de que para aquella época yo era delgado, pero como dicen por ahí, flacucho, fui creciendo. Y fui creciendo y teniendo la disciplina de jugar el deporte, pero también la disciplina de los estudios. Y ambas cosas iban corriendo a la vez. Al punto de que tuve la fortuna y la bendición de desarrollar un talento, una habilidad, una destreza, que al llegar a la escuela superior me permitió que ciertas universidades me ofrecieran estudiar en su universidad becado por el deporte de béisbol. Pero a la misma vez tenía una beca en la Universidad de Puerto Rico académica, que me iba también a permitir estudiar libre de costos. Y la Universidad de Puerto Rico siempre había sido el anhelo, la gloria, la meta, desde que yo empecé a estudiar en la escuela superior. La decisión no se me hacía fácil, teniendo la oportunidad de ir a Estados Unidos o de quedarme en la Universidad de Puerto Rico. Ese verano tuve la oportunidad de ir, primero representando a un equipo nacional de Puerto Rico juvenil en unas competencias en Ohio, y luego de regreso nos detuvimos a un campamento de béisbol en la universidad donde yo iba a estar. Al regreso a Puerto Rico, sin embargo, me conecto con la Universidad de Puerto Rico y empiezo a envolverme en una producción teatral, Edipo Rey. Como parte del coro, ya yo estaba dentro del elenco practicando. La indecisión era evidente. La Universidad de Puerto Rico empezaba en agosto, Georgia empezaba en septiembre, pero surge entonces en ese momento los primeros indicios de la huelga, de lo que terminó siendo la gran huelga del 1981, y bueno, eso fue el puntillazo, como dicen, para que me fuera a estudiar a Estados Unidos. Y así llegué a Georgia Southern College en ese momento. En un pueblito se llama Statesboro, en el medio de la nada. 1 hora de Savannah, 3 horas de Atlanta. Yo no hablaba mucho inglés, el coach no hablaba español. Ese trayecto de 1 hora del aeropuerto a la universidad fue un poco largo y el silencio fue el mayor parlante. Pero llegué y me ubiqué, me registro, me matriculo y tengo que entonces comprar unos suministros y unas cosas. Recuerdo que fui al pueblito, a la tienda del pueblo a comprar unos jackets porque ya me decían se van a poner frío pronto. Cuando voy a comprarlo veo el precio, dice $30. Pero cuando voy a la caja me cobran un poquito más. Y yo con mi poco inglés, dice, ¿y qué es esto? Me dice, ese es el sales tax. ¿Y qué es esto? Bueno, pues eso es un impuesto, ¿sabes? Ya tratando de explicarme. Y yo le decía, a ver, que yo no soy de aquí, yo no debo pagar eso. Y aquella, me acuerdo, una mujer con una Southern Belle casi, con su buen acento, dice, honey, it don't matter where you're from, you gotta pay the tax. So tuve que pagar el tax. Y esa fue mi primera experiencia up close and personal con un impuesto, pero particularmente con un impuesto al consumo. Luego de eso tuve la oportunidad de viajar, curiosamente, a Canadá, donde tenían otro impuesto que yo pensaba que podía ser un sales tax, pero aquel impuesto, recuerdo, de Georgia era 4%, no era mucho. Cuando voy a Canadá era 20%, y decía, Dios mío, pero
¿por qué tanto? Y me explican, esto es un Goods and Services Tax, similar a un IVA, y me explican. Y yo digo, ¿qué será diferente? En Puerto Rico no había ese impuesto todavía. Y de las preguntas que yo me hacía era, ¿algún día vendrá eso a Puerto Rico? Bueno, pues como ustedes saben, sí hay un impuesto al consumo en Puerto Rico. Pero más interesante que eso es el hecho de que ya en varias ocasiones de la historia, y estuvimos hablando en los últimos episodios de esto con el profesor Pepe García, de su libro, de que desde el 1971 por lo menos se ha estado recomendando en Puerto Rico la instalación de un impuesto de valor añadido, un impuesto de valor agregado. ¿Por qué? Porque tiene una gran capacidad. ¿Por qué? Porque se busca, creo que los impuestos al consumo no interfieren con las decisiones de productividad. Al revés, lo que dice, la gente está sujeta a pagar el impuesto cuando consume. De manera que mientras inviertas, que eso incluye el ahorro, no tributas. Y se pregunta uno si un sistema de esa naturaleza sería bueno para Puerto Rico, sería bueno en general. Bueno, pues hay una institución en los Estados Unidos que se llama el Tax Foundation. Y esa institución examina las diferentes jurisdicciones que hay en el mundo y las rankea, como decimos en buen español, en términos de su eficiencia y competitividad. El país que ya lleva 8 años consecutivos estableciéndose en el primer lugar es Estonia. Y claro, eso es un país con una economía diferente, con una situación socioeconómica totalmente diferente a Puerto Rico. Y no es que vayamos a coger un sistema de un lugar y plasmarlo y establecerlo en otro. Así no es que funciona la cosa. Pero yo creo que vale la pena establecer y mirar qué es lo que tiene ese sistema para ver qué aprendemos de él. Bueno, pues en Estonia sí hay un impuesto al consumo de base amplia. Los individuos pagan una tasa máxima de 20%. Las corporaciones no pagan impuestos, sino hasta que distribuyen dividendos, y es también de 20%. Bueno, pues eso le permite a las corporaciones reinvertir, porque mientras estén el dinero dentro de la corporación, no está tributando. El impuesto sobre la propiedad inmueble es solamente sobre terrenos, no incluye edificios, lo que a su vez promueve la construcción, ya sea de edificaciones de producir, como también de residencias. Cuando uno mira que hay otros sistemas en el mundo diferentes al de los Estados Unidos, que es el que nosotros adoptamos en Puerto Rico, por razones históricas, algunas de las cuales se discutieron en episodios anteriores, se pregunta si será tiempo, si será momento de mirar nuestro sistema contributivo para hacer algo diferente. En los episodios anteriores vimos el historial de reformas contributivas en Puerto Rico, sus objetivos, los que cumplieron, los que no cumplieron, y lo que hemos tenido, lo que tenemos como resultado de todos esos esfuerzos que al final y a la postre se puede decir que fueron fallidos, porque ninguno de ellos completó a cabalidad todos los objetivos que cada una de esas reformas se impuso. Estamos en una coyuntura muy particular por un asunto que está pasando y esto lo comentamos en otro programa, con un impuesto que se hizo en Puerto Rico para las entidades foráneas, que ahora resulta que en los Estados Unidos no se va a permitir que lo acrediten, y eso va a incrementar el costo de operar de estas empresas en Puerto Rico y potencialmente reducir nuestra competitividad en lo que respecta a traer ese tipo de cooperaciones a Puerto Rico. Tenemos que mirarlo, no hay duda. Y el asunto es reforma contributiva. Miramos el sistema completo, miramos con detenimiento este impuesto al consumo. ¿Nos servirá realmente para Puerto Rico como ha servido a más de 140, 160 jurisdicciones en el mundo? Bueno, pues eso es un tema que vamos a estar discutiendo. Y quédese usted pendiente, porque en el próximo episodio de Quizás No Sabías vamos a hablar de eso.